Hoy vamos a considerar la palabra en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 7, versículo 1. Vamos a mirar. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora el versículo 4, ¿qué dice? Génesis capítulo 7, versículo 4 dice, porque pasados unos, porque pasados aún 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser, a todo ser viviente que hice. Versículo 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora versículo 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, ¿sí? 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Hasta el versículo 13 hemos leído. Aquí se menciona Noé, varón justo. Entonces en el versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Dios estableció un juicio en el arca. El juicio que era por agua. Por eso se rompieron, por eso se rompieron, en el versículo 11 lo dice. Génesis capítulo 7, versículo 11 dice que se rompió por cómo salió el agua. En ese tiempo no había llovido, en ese tiempo pues no caía agua del cielo, sino era como una capa de hielo. Entonces, para las personas en esa época era muy difícil o ¿qué era eso de llover? Entonces, en la Biblia dice que en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hay un secreto espiritual el porqué el número 40. Entonces, el arca en ese tiempo era un tiempo de juicio. Todo aquel que entra en el arca pasa un juicio. ¿Quién puede entrar en el arca? Aquel que cree. Dios le dijo le reveló a Noé que iba a haber un diluvio, pero él ¿qué hizo? Él creyó a Dios. Y eso se llama la fe, porque cree en la palabra de Dios. Entonces, toda persona que se dice ser cristiano, que en su denominación, en su congregación, en su iglesia utilicen la Biblia, pero que diga con su boca que son pecadores, no es verdad, es mentira. Entonces, en el arca tiene una única puerta. Sobre esa única puerta entran los justos. En el arca de Noé también había una única puerta. ¿Quién pueden entrar por esa puerta? Vamos a mirar Salmos capítulo 118, versículo 20. Es un versículo que hemos considerado hace unos días anteriores, pero es muy bueno considerar, ¿no? Salmos capítulo 118, versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmo 118, versículo 20. Por esa puerta, aquella puerta de Jehová, aquella puerta de Dios, solamente entran los justos. Entonces, ¿quién entró en el arca de Noé? Noé. Noé es varón justo. Su familia es justa. ¿Quiénes pudieron entrar? Solamente 8 personas. Noé, su mujer, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus mujeres. En total son 8. Si hacen el cálculo, ¿no? Noé,
la mujer, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Sí, son 8. Son 8 personas. 8 hijos de Noé con 8 mujeres. Entonces, eh, ellos pasaron un diluvio porque solamente creyeron a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, al cielo no pueden entrar los pecadores, solo entran los justos. Al cielo no se puede entrar con pecado. Pero la Biblia nos enseña o nos muestra una forma de cómo estar sin pecado. Pero es muy diferente a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros imaginamos. Entonces, Salmos capítulo 118, versículo 20 dice que por esa puerta solamente entran los justos. ¿Quiénes pasaron el diluvio? Noé y su familia, su casa. ¿Ellos quiénes son? Justos. Entraron por esa puerta. Vamos a mirar Génesis capítulo 7, versículo 16. Génesis capítulo 7, versículo 16 dice, y los que vieron macho y hembra, en toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová cerró la puerta. Entonces dice, y los que le vieron entraron macho y hembra, es decir, animales, ¿no? Como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Entonces, para aquellas personas que tienen esa creencia de que son cristianos, pero que al mismo tiempo son pecadores, no pueden entrar al reino de los cielos, aquella puerta que es Jesucristo, y que por aquella puerta la vida eterna es Dios, y Dios es la vida, pues ¿quién es lo opuesto? Satanás. Satanás, el diablo es la muerte, aquel que va por la puerta ancha, pero por la puerta estrecha, y el final de ese camino es la vida, que es Dios. ¿Qué dice la palabra? Y los que le vieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, es decir, los animales, como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Entonces, para aquellas personas que no creen al Evangelio y que no tienen la certeza y que solamente se concentran en su racionamiento, para esas personas Dios les cierra la puerta estrecha. Para esas personas, como no han creído, no han logrado creer, les cierra la puerta. Váyanse por otro lado. Entonces, para nosotros que hemos recibido la salvación, verdaderamente Dios ha permitido misericordia. Dios ha permitido cualquier cosa. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Qué debe lamentarse el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. Dios ha permitido cualquier cosa en nuestra vida para formarnos, para establecernos, para poder recibir este evangelio tan precioso, este evangelio tan hermoso y ser constituidos justos, santos y perfectos. No por nuestra obra, no por nuestras justicias, sino por la justicia de Dios, establecida por su Hijo Jesucristo al morir en una cruz. Entonces, y bueno, Jesús murió en una cruz para derramar toda su sangre para la remisión de nuestros pecados completamente. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla al privado. Es muy importante porque no hay que dejar ninguna duda. Es importante que nuestro racionamiento, nuestro pensamiento sea votado para solamente recibir la palabra, para solamente recibir lo que está escrito. Entonces, solamente por la puerta estrecha entran los justos. Te hago una pregunta. ¿Tú eres justo o eres pecador? ¿Eres santo o eres pecador? Solamente hay esas dos condiciones delante de Dios. Entonces, Génesis capítulo 7, versículo 16 dice, y Jehová le cerró la puerta. Entonces, ¿a cuántas de las personas que se oponen a este evangelio, a lo que hemos compartido en videos anteriores y lo que vamos a seguir compartiendo, cuántos de acá se siguen oponiendo y yendo en contra? Para esas personas que no logran creer en el evangelio, que no logran creer en la palabra, Dios les cierra la puerta, porque no quieren creer, no logran creer. Vamos a mirar Primera de Juan. Vamos a mirar Primera de Juan. Es un versículo que el hermano y yo compartimos hace unos días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Vamos a mirar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3.
¿Qué dice esa palabra de acá? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Dios en su palabra dice que Dios no hace ninguna acepción de personas. Entonces en la época del arca de Noé, la puerta estaba abierta. Habían personas pecadoras y Noé también era pecador. Pero entonces, ¿por qué Noé es pecador y por qué las personas que estaban por fuera del arca también? El arca de Noé estaba con la puerta abierta. Todo el mundo podía entrar ahí. Los animales, todos los animales, reptiles, todo lo que usted se llegue a imaginar puede entrar ahí. Pero ¿por qué la Biblia dice que Noé varón justo? Porque él logró creer en el juicio de Dios. Creyó en el juicio de Dios y eso fue lo que él compartió a las personas. Él creó el arca y compartió esta verdad, pero las personas cómo lo veían, como alguien loco, alguien que se les zafó un tornillo, alguien que no sabe lo que dice. Entonces, él que predicaba el juicio de Dios, el Evangelio. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién puede entrar en el arca que es Jesucristo? En este lenguaje espiritual, lo digo en lenguaje espiritual, no en algo literal o algo humano. En lenguaje espiritual, ¿qué significa el arca de Noé? Jesucristo, aquel que pasa por el juicio del pecado, la condenación del pecado. El que está en Cristo pasa esa condenación del pecado. El que no está en Cristo muere, muere irrevisiblemente. Entonces, eh, ¿por qué Noé pudo entrar en el arca de Noé? Porque creyó a Dios. Los que no pudieron entrar en el arca, ¿cómo se les llama? Pecadores. Pecadores, ¿qué se le consideran? Pecador es aquel que no cree en Dios. Pecador es aquel en que no cree en el Evangelio. Pecador es aquel que no cree en la palabra de Dios, en la Biblia. Ese es el pecador. Aquel pecador que dice, no, yo soy pecador porque todos los días peco. Ah, usted es pecador. Bueno, entonces usted se queda por fuera del arca. Entonces, Dios en el arca de Noé tenía la puerta abierta, pero ellos por ser incrédulos, por no creer en el juicio de Dios, en la palabra, se quedaron afuera. Y todo fue demolido, todo fue destruido. Entonces vamos a mirar el versículo 12 de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, toda persona que ha entrado en el arca, que es Jesucristo, que ha recibido la fe verdadera, Noé recibió la fe verdadera. Por eso entró en el arca junto con su casa, con 8 personas. Su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y sus 3 nueras o las esposas de sus hijos pudieron entrar porque creyeron a Dios, fueron constituidos justos. Entonces dice, os escribo a vosotros, hijitos. De tal manera Dios nos amó y nos sigue amando y tiene misericordia que nos habla de esa manera. Un Padre bondadoso, cariñoso que nos dice, hijitos, hijitos. De esa manera un padre tan maravilloso que nos habla de esta manera tan cariñosamente, tan amorosamente diciendo, hijitos. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. No dice que van a ser perdonados, sino que dice que ya son perdonados. Lo dice en tiempo pasado, no en tiempo futuro, como si estuviéramos esperando algo. Vamos a volver a ver ese versículo y quiero que lo leamos al tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Algunas personas se preguntarán, oiga, ¿y usted por qué se llama en TikTok y en YouTube? ¿Por qué se llama Salvador de los pecados? Por Jesucristo. Jesucristo significa Salvador de los pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21 lo dice más exactamente. Salvador de los pecados. Entonces vamos a mirar una última, bueno, una última palabra, no, sino Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos a mirar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, que dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces,
Aquella persona que dice que es creyente, que es de la religión tal y que cree en Dios, ¿qué Dios está creyendo? En un Dios que le está diciendo que todo el tiempo le está diciendo que es pecador o pecadora, todo el tiempo le está acusando, o está creyendo en el Dios de la Biblia que le está diciendo lo opuesto. Es decir, que ya eres santo, ya eres santa, ya eres justo, ya eres justa, ya eres perfecto, ya eres perfecta. ¿En cuál crees? ¿En el Dios de la Biblia o en el Dios de tu pensamiento? Esto lo hemos compartido en el en vivo pasado, en el live pasado, que dijo el hermano. En el Dios de este pensamiento, el Dios de este siglo, perdón. En Segunda de Corintios, vamos a mirar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice más exactamente esa palabra. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién no pudo entrar en el arca de Noé? Los incrédulos. En ellos no resplandeció la luz del Evangelio. Es decir, no resplandeció la palabra de Dios. Es decir, que iba a venir un juicio. Ellos qué pensaban, no, este man está loco, este está chiflado. En la Biblia también dice que en los postreros tiempos será como Noé, en los tiempos de Noé. Vamos a mirar esa palabra en otro momento. Pero ¿por qué dice que en los postreros tiempos será como en el tiempo de Noé? Personas que van a decir, no, o sea, van a escarnecer del Evangelio, se van a levantar en contra del Evangelio, lo que estamos predicando. Se van a levantar. Y no es levantar contra nosotros, sino contra la iglesia, contra los hermanos, con los que predicamos el Evangelio. Se van a levantar contra nosotros. Pero nuestra esperanza no está en lo que diga el ser humano, lo que piense la sociedad, las personas, la sociedad, no. Nuestra esperanza está en Dios, nuestro galardón. Dios dice, yo seré tu galardón. Así dice la palabra, así Dios dice. Dios será nuestro galardón, nuestra riqueza, nuestra fortaleza, nuestra fe. Entonces, no se preocupen. Si Dios se levanta contra nosotros, la palabra de Dios dice en Génesis, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 vamos a volver a leer, pero al tiempo. Vamos a leer al tiempo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, a la cuenta de 1, 2, 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Un versículo que me gusta mucho compartir en TikTok en los comentarios es el versículo siguiente, el versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuán importante es pensar y meditar en estas palabras, en estos versículos. ¿Será que si yo digo que soy cristiano y al mismo tiempo digo que soy un pecador, será que eso tiene sentido? ¿Eso cuadra? En nuestro pensamiento, en nuestra lógica, sí puede cuadrar, sí puede como ser lógico, pero conforme a la palabra eso no tiene nada que ver. Bíblicamente eso es mentira, eso es falso. Entonces vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Vayan buscando qué dice esta palabra y es importante que tengan la Biblia en la mano para que no nos crean a nosotros lo que estamos predicando, sino le crean a la palabra. Es decir, que puedan comprobar que lo que estamos compartiendo está realmente escrito. Si no, pues es mentira. Pero comprueben, no se queden con la primera idea que les llega a la cabeza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 dice, y con todo engaño e iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 hasta el 12. Entonces en Génesis capítulo 7 versículo 16 dice que Jehová cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y aquí lo está afirmando, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, a todos los que no creyeron, sino que se complacieron en la injusticia. Y Dios les envía un poder engañoso. ¿Cuál es el poder engañoso de la actualidad? La religión, la religiosidad. El creer que podemos ser buenos, creer que podemos cumplir mandamientos, la ley, autosugestionándonos pensando, ah, sí, estamos pensando bien, entonces sí estamos cumpliendo la ley, estamos haciendo bien. Pero estas personas están entrando por la puerta ancha y no se dan cuenta. Entonces es importante que miremos esta palabra. Dice, y con todo en versículo 10 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿cuál es el amor de Dios? Que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que crea, dígame hermano. Sí, hermano, lo que usted estaba diciendo, es muy importante que nosotros tengamos claro, ¿sí? En Primero de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿cierto? En Cristo no hay pecado. Miren lo que dice San Juan capítulo 15 versículo 5 en adelante. Yo soy la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece será, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas, os, estas cosas os he hablado para que mi gozo sea en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces dice, primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, o sea, en Cristo. Ahora Él nos hace la invitación que nosotros permanezcamos en Él. La pregunta es cómo permanecemos en Cristo. Aquí en primera de Juan 15 nos dice por qué debemos permanecer en Él y por qué no. O sea, si no permanecemos en Él, seremos echados fuera y se quemará, ¿sí? Pero dice cómo permanecemos. En el versículo 12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado, como yo os he amado. Entonces, por medio del amor de Cristo, permanecemos en Él. ¿Y ese amor cuál es? El Evangelio, creyendo al Evangelio, creyendo a su palabra, ¿cierto? Entonces, muy interesante. Permanecer en Él, porque en Él no hay pecado. El que permanece en Él lleva mucho fruto. Porque lejos de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Y es muy interesante, porque en las congregaciones que se conocen como iglesia, entre comillas, nos dicen, no, si tú tienes estas cosas, no, aquí no eres bienvenido. Y nos echan, ¿cierto? Y lo echan afuera. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Lejos de mí, nada hay puedes hacer. Entonces, a lo contrario, tenemos que permanecer en Él. Pero entonces ahí es donde identificamos cuando son falsas o no, lo que usted acaba de decir, que leímos ahorita, que decía que un poder engañoso, ¿sí? Para los que no creyeron a la verdad. Entonces, ese poder engañoso son la religiosidad que hoy está, ¿sí? Que no tiene nada de Cristo, porque Cristo dice, lejos de mí nada puedes hacer, pero como Cristo no está en ellos, ellos siempre van a rechazar a todo el mundo. Entonces es muy interesante que permanezcamos en Él
porque en Él no hay pecado y en Él llevamos fruto. Él nos limpia y llevamos fruto, ¿sí? Y eso, y permanecer en Él por medio del amor, ¿sí? Muy interesante eso, hermano, quería compartir eso. Claro, así es. Entonces aquí podemos ver que Dios envía un poder engañoso. Muchas personas podrían pensar, pero si es que en tal denominación hacen milagros, o es que yo hice tal oración y se me cumplió el milagrito. ¿Y será que eso es porque una persona está en una congregación donde se predique realmente el Evangelio? Donde las personas que cuando entran a esa iglesia o esa congregación o esa denominación, ¿será que cuando entran y salen siendo justos o siguen siendo pecadores? Entonces es importante esto. Entonces aquí lo que estamos compartiendo nosotros es el Evangelio, el entendimiento. En Lucas capítulo 24, vamos a mirar Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces es necesario que nosotros no podamos entender la palabra de Dios por nosotros mismos, por nuestra capacidad y porque siempre nosotros vamos a estar chocando. Si tratamos de entender la Biblia a nuestra manera, por nuestros esfuerzos, por nuestra capacidad, sea que nosotros hayamos, sea que nosotros hayamos estudiado, hayamos hecho una carrera para poder entender la Biblia de teología, escatología, hermenéutica, milética, todos estos estudios, entre más, entre otros más. ¿Será que con todos esos estudios, si Dios no abre el entendimiento, será que va a poder entender? No, de ninguna manera. Entonces es necesario que Dios sea el que abra el entendimiento de nosotros, para que en nosotros resplandezca la luz de la palabra, la luz de Dios, la luz del Evangelio. Entonces, vamos a mirar Primera de Juan capítulo 3, versículo 7, vamos a mirar. Apocalipsis, Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces aquí vuelve a Dios a hablarnos de una forma cariñosamente, amorosamente, diciéndonos, hijitos, Dios llama a sus hijos por el nombre, no por Pepito Pérez, Margarita, Carmen o Sofía o Jason o Juanito o Miguel Ángel o Víctor. No importa el nombre, no importa el nombre. Hay un nombre específico que llama a todos sus hijos y se llaman justos, se llaman santos. Dios llama a sus hijos por su nombre, se llaman justos. Entonces aquí dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. En otro versículo dice que como Él es, nosotros también somos. Entonces, eso sería el versículo, eso sería el versículo 20. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Vamos a mirar. Dice, pues así nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, aunque nosotros en nuestro pensamiento tengamos como esos delirios o pensamientos diciendo, no, pero yo cómo voy a decir que no soy pecador o pecadora, yo cómo voy a decir que nunca peco, si la Biblia me dice que yo voy a pecar. Y las personas que se aferran diciendo que yo voy a seguir o que nosotros vamos a seguir siendo pecadores hasta que muramos, esas personas, ¿a qué le están haciendo caso? ¿Le están haciendo caso a su pensamiento o le están haciendo caso a la palabra? Solamente se puede servir a un señor. En Mateo dice, no puedes servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o amas al otro y desprecias al otro. No me acuerdo en qué versículo es. No sé si es Mateo capítulo 6. Vamos a mirar. Mateo capítulo 6, versículo Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así dice la palabra, ¿no?
Entonces no se puede servir a dos señores. O sirves a tu pensamiento, a tu punto de vista, sirves a eso o a la palabra de Dios, a lo que Dios te está diciendo el día de hoy. ¿A cuál sirves? Entonces, en el versículo, vamos a mirar, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 para terminar. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es santo, ¿nosotros qué venimos siendo ahora? ¿Pecadores? No. Si venimos siendo santos. Si nuestro Señor Jesucristo es justo, ¿nosotros qué venimos siendo? Justos. Si Él es perfecto, también nosotros somos perfectos. No porque no cometamos ningún error, porque eso es algo diferente. Justos delante de Dios. Eso es bíblicamente. Justos, perfectos y santos. Entonces, el amor de Dios dice en el primera de Juan capítulo 3 versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, en la Biblia dice que nuestro corazón en Samuel, no, dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay nada más engañoso en nuestro corazón, no hay nada más engañoso en este mundo que nuestro corazón. Entonces, y dice esta palabra, Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 dice, porque pues si, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, si nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿quién es mayor? Dios. Aún así, Dios nos reprende con su palabra y nos dice, usted es justo, usted es santo, usted es perfecto o perfecta, santa, justa, independientemente de quién esté escuchando este video. Aunque nuestros pensamientos nos estén reprendiendo y diciendo, no, yo soy pecador porque todos los días peco, pero el corazón de Dios es mayor que nuestros pensamientos y nos dice, tú eres justo, tú eres limpio de pecado, tú eres santa y perfecta, perfecto. Eres justo, eres santo y perfecto. De esta misma manera. Entonces dice, voy a volver a repetir, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, como Él es, pues como Él es, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces nosotros creyendo y teniendo esta verdadera fe, esta verdadera palabra, teniendo la verdadera fe, podemos confesar libremente que somos justos, santos y perfectos. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice así. Dice así. Entonces, aquel que no tenga la verdadera fe, ¿cómo se le llama? ¿O cómo se considera? ¿Cómo se le llama? Pecador. Suena feo, pero es bíblicamente. La palabra de Dios dice así, nosotros no. La Biblia dice así. Todo aquel que no tenga la fe verdadera es pecador. Bueno, nos veremos el día de mañana, hermanos. Hasta aquí vamos a dejar. Nos veremos. Nos veremos el día lunes. El hermano va a compartir y vamos a orar para terminar, ¿cierto? Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, por tu santa palabra. Te damos gracias porque verdaderamente has tenido misericordia de nosotros para poder recibir esto y que hemos podido entender que nuestros pensamientos no caben en la puerta estrecha, solamente cabe la fe, el amor de Dios, la misericordia. Dios, te damos gracias porque merecíamos el castigo eterno, la condenación, pero por tu misericordia nos has permitido y nos has constituido justos. Solamente se puede recibir la salvación por creer en el Evangelio, no es más, por creer en tu obra, Padre amado. Padre, te damos gracias porque la Biblia verdaderamente testifica tu obra redentora, la única manera de poder ir al cielo, Dios. Te damos gracias. Bendice a las personas que han creído, bendice a las personas que todavía no han creído en este Evangelio tan precioso.
y que puedan compartir este video y que puedan en sus corazones, en ellos pueda resplandecer la luz del Evangelio. Padre, te damos gracias, bendice a todos. Padre, haz que ellos puedan recurrir a tu palabra y que sean sedientos de tu palabra y de la justicia de Dios. Padre, aquellas personas que no han creído, tristemente, la puerta se les ha cerrado por cuanto no han creído. Pero a los que están escuchando este video y que están compartiendo este video en su red social preferida, que lo estén publicando este video, para ellos el tiempo de la gracia todavía está disponible y tienen tiempo para creer. Dios nos da la posibilidad. ¿La gracia qué es? Creer en tu palabra. ¿La gracia qué es? Confiar en tu palabra, en lo que tú has hecho. Padre, te damos gracias porque es realmente la justicia de Dios en nosotros, Padre amado, como siervos tuyos. Padre, te damos gracias, bendice a todos, haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan creer en esta palabra, creer en este evangelio, creer en este evangelio, en esta palabra y que puedan compartir estos videos, que puedan predicar esta palabra, que puedan predicar esto porque es un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Te damos gracias, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos. ¿Va a decir algo, hermano? Sí, sí, hermano. Digamos que agradecido con Dios porque una vez más, pues, consideramos su palabra y cada día más Dios nos enseña y digamos que siembra en nuestro corazón eh, ese mensaje tan poderoso que es el Evangelio, ¿cierto? David Arango dice, ahora entiendo ese pasaje que dice Romanos 4:17. Dice 4:17. Dice, bienaventurado. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, exacto. Entonces, bueno, digamos que una cosa es lo que nosotros pensamos, pero una cosa es lo que Dios dice, ¿cierto? No, yo soy pecador, no, no somos nada. Pero Dios está diciendo, no eres pecador, eres justo, ¿sí? Santo, perfecto y sin mancha por medio del Evangelio, que fue la obra que Dios hizo. Y esa es la palabra, ese es el mandamiento que dice Romanos 5, Romanos 15, San Juan 15, versículo 5, donde dice que permanezcamos en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? En la obediencia a, digamos que al mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Pero el Señor dice, y nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. O sea, está hablando de Él mismo, de Jesucristo. Y por medio de la palabra, permanecemos en Él. Permanecemos en Él. Entonces, este es bienaventurado, dice la palabra, aquellos cuyas iniquidades fueron perdonados y sus pecados fueron cubiertos. Entonces somos bienaventurados. Entonces nosotros, por medio de esa palabra, si la atesoramos, permanecemos en Cristo. Y cuando Él venga, no saldremos, digamos que espantados o avergonzados, ¿sí? Porque hemos respondido con fe. Entonces, hay unos que sí, dice la Escritura en Apocalipsis, que cuando Él venga, se esconderán en las peñas. Así dice. Saldrán y se esconderán debajo de las, y dirán a las peñas, escóndeme de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Mientras que otros dicen que no. Entonces, es muy importante que nosotros creamos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dice hermano, entonces ya, gracias por ahí, por la oportunidad de hablar. Así es, así es. Entonces es muy importante que puedan creer en esta palabra y que la puedan atesorar en su corazón. Su corazón es como un baúl. Si atesoran riquezas, pues riquezas van a amontonar. Pero si amontonan mugre, suciedad, cosas corruptibles que se corrompen, o sea, cosas que perecen, entonces eso se va a esfumar, se va a ir. Pero si atesoran lo incorruptible, que es la palabra, el evangelio, verdaderamente va a permanecer el verdadero tesoro. Dios ha puesto en nosotros como vasijas de barro que somos nosotros. Nosotros somos vasijas de barro. Dios ha colocado su mayor tesoro y no lo ha colocado en los ángeles, en nosotros sí. ¿Cuál es ese gran tesoro?
el Evangelio, lo que hemos predicado el día de hoy y en videos anteriores. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero nos vemos el día lunes. Chao, chao.